entre todos poder socializar un poquito el tema que se va a tratar hoy, que dice en el tablero, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, o voluntad de Dios. Bien. Bueno, Pedro, primera de Juan 5, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra versión, por favor, quien la tenga. ¿Me repite la cita, porfis? Primera de Juan 5, 14 y 15. Con todo gusto, señora. Muchísimas gracias, señor. ¿Cómo es la gente? Otra versión. ¿Nadie tiene otra versión? La buscamos acá. Tengo Nueva Traducción Viviente. Sí. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? También sabemos que nos dará lo que le pedimos. Otra versión, que va a leer mi esposa. Sí, por favor. Buenos días. Buenos días. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Gracias, mis hermanos. Gracias. Eso está muy bonito. Solo que quiero poner ahí como una cortina a ver qué pasa esta mañana. Y es, digamos, en el mundo de hoy, con todas las problemáticas que hay, pues ¿quién de nosotros no tiene preguntas? No nos desenfoquemos de lo que acabamos de leer en Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Si le pedimos, Él nos da. Ahí dice, si le pedimos conforme a su voluntad, lo que le agrada, según las versiones, ¿cierto? Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos preguntas? Por ejemplo, oye, ¿por qué las cosas no me salen? ¿Por qué a mí no se me dan las cosas? ¿Por qué yo soy el más salado? Yo no sé qué decir. ¿Por qué a mí no? Y yo le pido y le pido a Dios y si le pido blanco me sale azul y no tengo las cosas que Él me pide, así como estamos leyendo en la Escritura con tanta certeza, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta le pudiéramos hacer a ese texto de acuerdo a la vida del creyente? Mire, yo no sé por qué esto no me sale, por qué el viaje que yo hice fue un fracaso, el negocio que monté fue un fracaso, las relaciones que tengo son un fracaso, no, eso es una situación terrible, yo no sé qué hacer, pero cuando yo voy y leo este texto, entonces uno debería hacerse esas preguntas. Al leer este texto uno debería hacerse eso, de acuerdo a lo que cada uno vivamos, ¿cierto? De acuerdo a lo que cada uno vivamos, porque seguramente algunos de nosotros tendrán situaciones difíciles, otros muy bonitas, muy fáciles, yo no sé cómo decir, pero Buenos días. Pero no me salen las cosas como yo quiero, o sea, como se las pedí a Dios, no me salen. La esposa que gruñe, el marido que gruñe, los hijos que gruñen, la economía que gruñe, la salud que gruñe, todo gruñe. Pero ahí dice que nosotros tenemos confianza que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es una porción de la Escritura que como que chocara contra la realidad que viven algunas personas o vivimos. Me voy a incluir también porque también nos pasan cosas un poco difíciles.
Cuando uno se choca, cuando uno mira esta porción de la escritura y ve lo que está viviendo, uno dice, pero ¿y esto qué es? Y empieza, si es que uno se hace preguntas, a preguntarse. Porque otra de las cosas que pasa cuando nos acercamos a ser creyentes, cuando somos creyentes, entonces es que no nos da miedo preguntar, cosas. Entonces, si le vamos a preguntar a Dios, ¿será que es pecado lo que yo le pregunto a Dios? Entonces no le hago preguntas como las que hicimos ahorita. ¿Será que Dios de verdad no me cumple las cosas? ¿O será que yo soy el más pecador de los pecadores? ¿Soy el más vil de los viles que a mí Dios no me oye? Si alguien no ha tenido ese tipo de preguntas, ojalá no lo haga saber. Pero si alguien ha tenido preguntas como estas o más grandes o peores, se las puede hacer, que eso no es pecado primeramente. Y segundo, porque eso nos acerca a lo que vamos a mirar, no solamente hoy, sino el siguiente domingo. Hoy solamente voy a dejar interrogantes como esos, pero vamos a ver algunas escrituras, a ver qué nos muestra Dios, Él a nosotros a través de la escritura, con respecto de su voluntad. Bien. ¿Quién quiere orar en esta mañana? ¿Quién toma la vocería de unirnos aquí en esta mañana en oración con la palabra? Amén. Yo. Amén, hermano. Señor, gracias porque lo primero que tú nos permites conocer de ti en esta mañana es que podemos tener confianza en tu palabra. Sabemos que lo que allí está escrito no es por casualidad. Tú lo has colocado con un propósito. Por eso, con un corazón agradecido, Señor, nos acercamos confiados a ti en esta mañana, sabiendo que tú siempre tienes una respuesta, Señor. Que a veces nosotros no estamos en el mismo canal de comunicación, Padre. Que a veces quizá la señal no se ajusta a tu señal, Señor. Y por eso no escuchamos con claridad tu voz. Gracias, Padre, porque tú siempre estás presente para que te busquemos y das la confianza de que en ti encontramos respuestas. Señor, gracias por esta comunidad hermosa y por cada familia, Señor, que hoy se reúne en torno a lo que tú has sembrado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, sabemos que tú conoces toda necesidad, Señor, antes que la pidamos, pero que te agrada escucharnos, Señor, porque dice que aún tú conociéndolas, Señor, nosotros las pidamos. Y sabemos que cada familia, que cada persona de las que está aquí tiene una problemática diferente. Algunos quizá en su salud, otros en su economía, Señor, otros en sus relaciones familiares y personales, Padre, pero sabemos que tú eres la fuente en la que podemos encontrar respuesta a cada una de esas necesidades. Y hoy oramos, Señor, porque esa armonía que se evidencia en tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y a nuestros hogares. Que tu palabra sea congruente con lo que vivimos cada familia cristiana, Señor. Que no haya distorsión entre lo que aparece allí
Y a veces lo que nos pasa, Padre, sino que podamos vivir lo que tú vives, pensar lo que tú piensas, Señor, y establecer en nuestras vidas el modelo que tú nos has enseñado. Gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que esas aflicciones que hay, tú seas colocando, no llevándotelas, sino ayudándonos a ser conscientes de lo que tenemos por delante, ayudándonos a entenderlas, Señor, a saber por qué estamos envueltos en cada situación y ayudándonos a encontrar el camino porque tú nos has capacitado y porque en ti tenemos herramientas. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana que colocamos delante de ti, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser, para que seas tú enseñándonos y para que seamos nosotros deleitándonos con tu pensamiento. Amén. Amén. Esta enseñanza de 2 domingos es, digamos que tiene como dos cabezas. Una es la voluntad de Dios hablada por líderes o por personas que dicen Dios me dijo, ¿cierto? Dios me habló, eso lo vamos a ver hoy. Y otra soy yo. Dios me dice, Dios me habla, Dios me ha contado, o estoy sujetando mi vida a lo que otro me dijo que Dios dijo, ¿cierto? Vamos a mirar esas dos cosas. Hoy no vamos a profundizar nada, vamos a tener muchísimos interrogantes para invitarlos a estudiar esta semana, a trabajar la escritura esta semana, a meditar, a hacer escritos, a escribir sus pensamientos un poco hacerlo, plasmarlos, para poder tener mañana, pasado mañana, certeza de lo que estamos estudiando, de lo que o de lo que entendemos y conocemos de Dios realmente, ¿cierto? Entonces, creo que aquí hay una aseveración en Primera de Juan 5, y uno mira y veces su vida y dice uno, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si aquí dice que si pido me dan y no me dan, ¿qué es lo que pasa? El hermano Pedro también hablaba en su oración de una desconexión de nosotros con Dios y por eso no recibimos. Pero se trata de desconexión, de que estar desconectados, porque hoy entonces si yo estoy conectado con Dios me da, si no estoy conectado con Dios no me da. ¿De qué se trata? Porque si uno mira en su entorno hay a muchos que le da y uno no los ve con la Biblia en la mano ni haciendo cosas de ir a la iglesia o yo no sé qué, pero les da. A otros, a uno les da una cosa y a otros otra. Entonces lo que vamos a mirar es de qué se trata todo esto. No estoy diciendo no orar, no estudiar, no buscar, no querer saber, porque eso es lo más importante para la vida de nosotros. De verdad, lo que vamos a ver es muy importante. Es posible que ya lo sepamos, pero a Dios le gusta estarnos recordando y eso lo dice por toda la escritura. Y nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda casi siempre lo mismo para que nosotros no nos salgamos del camino, para que nuestro pie no tropiece. Y como muchas veces lee uno en la escritura, uy, por poco resbalaron mis pies por no entender o por no estar apercibido de la voluntad del Señor. Bien, vamos a empezar con un versículo que yo no sé si va a sonar extraño para esta enseñanza, pero lo vamos a mirar y vamos a avanzar en esta mañana en la reunión. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29.
dice la escritura de la siguiente manera. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Digamos que cuando uno se sube en un caballo a montarlo y a trotar sobre él, a hacerlo galopar, uno se agarra de la brida, del lazo, de como se llame eso, y se sostiene muy fuerte ahí para no caerse del caballo, ¿cierto? Yo no soy muy experto en eso porque me da hasta miedo montar a caballo. Pero se agarra duro para no caerse y pone los pies en las cosas esas donde pone uno los pies para no irse de medio lado ni nada. Lo que quiero decir con eso es, este va a ser el versículo que nosotros vamos a trabajar. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Alguien tiene otra versión para esa porción de la escritura? Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. Jeremías 23, 29, amor. 29. Mira, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Bueno, lo que pasa es que está unida. Bueno, léela completa entonces, está bien. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Muy bien. Otra versión. Unió Dice, 8 con el 29. Sí. dice, no es mi palabra como fuego, oráculo del Señor, o mazo que cuartea la roca. Bien. Digamos que esa va a ser la porción que vamos a trabajar, porque lo que leí ahorita Marle en el versículo 28, hablando de la voluntad de Dios, si tiene un sueño, pues cuente el sueño. Y si Dios le dice algo, pues diga lo que Dios le dice, la verdad de lo que Dios le dice. Pero si Dios se lo dijo, ¿no? No traiga a colación lo que Dios no le ha dicho, ni a su vida, ni para los demás. Yo no sé si yo haya cometido el error en estos tiempos acá o haya dicho algo que Dios no ha dicho. Fue que Dios dijo, Dios les mandó decir, hermana Milena, Dios te dice, palabra de Dios. Eso también lo vamos a ver nosotros. No hoy, pero lo vamos a ver después. Entonces, esa voluntad de Dios es como fuego, dice el Señor. Es como fuego. Esa voluntad de Dios es como martillo que quebranta la piedra. No vayamos a perder la idea de la voluntad de Dios, porque eso es lo que está diciendo. No es la voluntad de Dios, no es, ay, venga, usted va a tener tantos millones, usted se va a recorrer el mundo, a pasear, a hacer lo más delicioso. Aquí dice que la palabra de Dios es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso es para tenerlo como fundamento de lo que vamos a ver en esta mañana. Salmo, vamos a trabajar estos dos. Salmo, hermano, ya lo escribió el hermano. Salmo 48. Salmo 48. ¿Quién lo quiere leer en Reina Valera? Salmo 48. Recuerden que hoy van a quedar muchas preguntas que nosotros vamos a trabajar en la semana. No tantas, pero sí suficientes como para meditar. Voy a leer Salmo 48. Sí, señora. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces el salmista le dice a Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Bien, tengo una pregunta. El salmista, ¿cómo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios? Usted y yo, ¿cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que nos agrada? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios?
uno en la medida que ve pasar el tiempo, hablo de los tiempos, de los años, más alejada ve a la persona de Dios, que dijo hace 20 años que, mejor dicho, que con Dios para adelante y que no se iba a echar para atrás, pero en la medida que van pasando los años, uno mira que la gente menos ama el tener comunión con Dios, el caminar de la mano de Él, y cada vez como más alejados, como más, ¿cómo se llama eso? Rodeado de afanes, de fatigas, rodeados de tantas cosas que no sé de dónde pueda salirle a una persona. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nuestra cercanía, como decía el hermano Pedro en su oración, no es tal con el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo sabemos? Usted podría decir, no respondamos porque yo podría decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sé cuál es? Voy a leer un texto sin decir en dónde está, después les cuento eso, pero mire lo que me encontré en la escritura. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Se los voy a volver a leer. Esto está en la Biblia, tal cual. Palpamos la pared como ciegos. Andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Un hombre, voy a contar una historia. Un hombre de 91 años murió esperando la voluntad de Dios. De 91 años, creyente, murió esperando la voluntad de Dios. Uno escucha a personas, a mí Dios no me ha dicho nada, a mí Dios no me ha hablado, yo no sé si este es mi trabajo, si este es mi viaje, si esta es la esposa que voy a escoger, si a mí Dios no me ha hablado. Y dice la historia que este hombre murió de 91 años esperando la voluntad de Dios. Por allá en un pueblo de Tupelo, Mississippi, se llama Walter Houston. Walter, voy a llamarlo Walter, que así se llama. Descrito por familiares como un cristiano devoto, murió el lunes, que pasó, después de esperar 70 años una dirección clara de Dios sobre qué hacer con su vida. 70 años esperando la voluntad de Dios de qué hacer con su vida. Él merodeaba la casa y oraba mucho, pero nunca recibió una confirmación. Oraba mucho, pero nunca recibió una confirmación. Dice Ruby, su esposa. Ella es la que está contando la historia, ¿no? Algunas veces él pensaba que escuchaba la voz de Dios, pero no estaba tan seguro. Y comenzaba de nuevo el proceso. Dios me habló, pero al ratico no estaba como seguro si Dios fue el que le habló, y otra vez, a orar otra vez, y a darle, porque no estaba seguro que era Dios el que le hablaba. Houston, dice su esposa, o Walter, realmente nunca averiguó de qué trataba su vida, pero se contentaba en orar continuamente sobre lo que podía hacer para el Señor. Cuando estaba a punto de actuar, se detenía. Pensaba, no quiero decepcionar a Dios ni ir en contra de Él de ninguna manera. Dice su esposa. Abro comillas. Él era muy sensible a permanecer siempre en la voluntad de Dios. Eso era lo más importante para él. Esta es una historia ficticia. Es una historia que no es verdadera. Pero quiero traerla esta mañana porque este hombre era muy sensible a permanecer en la voluntad de Dios. Era lo más importante para él. Y cuando procedió, cuando actuó, cuando hizo algo, cuando supo que era su vida, con quién trabajar, con quién casarse, con quién, sus hijos, yo no sé. Pero amaba la voluntad de Dios, según lo que cuenta la historia.
¿Cuál es la profesión que desea que yo escoja? La mayoría de los jóvenes se preguntan eso. ¿Qué será lo que Dios quiere que yo, dónde quiere que yo trabaje? ¿Cuál es la persona que Dios quiere que sea mi cónyuge? ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere que viva? Algunos cristianos algunas veces creen que la voluntad de Dios debe ser recibida principalmente o a través de sueños o una voz audible de Dios. Otros creen que los detalles de la voluntad de Dios solo se pueden saber a través de las escrituras, ahí en detalles a través de las escrituras, saber la voluntad de Dios. Otros creen que es suficiente con tener mucha pasión, mucha pasión para saber la voluntad de Dios. Y otros creen que Dios revela la voluntad suya a través de todos esos medios y muchos otros. Entonces, la pregunta que nosotros nos debiéramos hacer, a mí, ¿cómo me revela Dios su voluntad? ¿Yo cómo es que sé la voluntad de Dios? ¿Yo cómo la sé? ¿Cómo es eso de saberla? ¿La sé? Etcétera. Bien. ¿Cómo puedo saber si la voluntad es de Dios o no es mi pensamiento o mi emoción? Suena como duro todo eso que estamos preguntando esta mañana. Pero ya como somos maduros en tanta enseñanza y en tanta cosa, yo creo que es bueno hacernos este tipo de preguntas. ¿Cómo yo sé que no son mis emociones ni pensamientos que se me ocurren, sino que realmente es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que es la voluntad de Dios? Como yo, seguramente hay muchos hermanos que todavía andan palpando la pared a ciegas, a tientas como sin ojos y tropezando de día como si fuera la noche más oscura. Son muchos hermanos y hermanas. Es posible que yo esté incluido en eso. Es posible, porque también me hago preguntas tremendas. Yo también me hago preguntas bien fuertes y a mí no me da miedo preguntarle a Dios, porque no es una falta de respeto. Es necesitar que Dios nos alimente. Es un deseo de que Dios nos alimente, de que nos cuente, de que nos revele, de que nos enseñe. Es necesario todo esto. ¿Qué piensa, hermana Milena? Me siento como en un espejo, ¿Se siente qué? como en un espejo, al ver la escritura y decir, estoy orando para hacer la voluntad de Dios, así como la última pregunta, o estoy orando para hacer mis emociones. Pero me agrada como el Señor nos ha venido diciendo que Él realmente se quiere dar a conocer, que no quiere fachadas de nosotros, sino que realmente hablemos lo que hay en nuestro corazón, para no volver atrás, porque en vez de crecer y crecer en su palabra, cuando no le hacemos estas preguntas a Dios, entonces queremos retroceder, porque es más fácil. Muchos Gracias. interrogantes. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? No sienta ni pena, ni vergüenza, ni nada. Es sin vergüenza la cosa hoy, de frente. Sí, Mi esposa quiere hablar. Pues yo también me he hecho todas estas preguntas, le he hecho a Dios y aún más, algo otras. Pero la palabra en mí trae esperanza. ¿Cuándo veré respuesta? No lo sé, pero sé que la veré, porque Dios lo ha dicho. Él no cambia, Él no es variable. Pero sí, hoy esta enseñanza es tan real y la vivimos todos que me parece maravilloso. Y esperamos que ver
resultados, que verdaderamente pongamos esa confianza en el Señor y amemos su palabra y busquemos cada una de estas respuestas, que sea Dios mismo hablándonos para quedar con un corazón pues satisfecho, ¿no? Con un corazón donde ya no haya más interrogantes que a veces le impiden a uno ver la gloria de Dios, porque es que Dios está a diario. Pero esas preguntas que le hacemos muchas veces no nos dejan ver su gloria. También quiero aportar algo. Aquí dice, estamos leyendo, ¿no? En el versículo 14 de Juan, de la carta de Juan, primera de Juan, dice que podemos tener confianza en Dios, lo voy a parafrasear un poquito, si pedimos conforme a su voluntad. ¿Ya dónde encontramos la voluntad de Dios? Yo personalmente la encuentro en la Biblia. ¿Sí? Cuando el Señor me dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es una voluntad de Dios. Debo guardar mis pensamientos en Dios. Otra cosa que nos dice es que debemos ser luz. ¿Sí? Eso es otra de la voluntad de Dios. Yo no puedo estar diciendo que soy cristiano y haciendo todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Debo aprender a comportarme, ¿no? En cualquier situación que yo esté. Yo debo aprender eso. Yo como persona creyente, cristiana, ahora lo que está diciendo el hermano Giovanni, nosotros muchas veces le dimos, Señor, por ejemplo, Señor, regálame un vehículo, por decir algo, ¿no? Bueno, Dios me regaló el vehículo, pero después de que me regaló el vehículo ya no volví a ni siquiera volver a meterme a leer la Biblia porque ya no tengo tiempo sino para los domingos estar de paseo, los tiempos que me queden libres, o sea, entonces yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. Si Él no me da lo que yo a veces le pido, es porque realmente eso no me va a servir a mí. Gracias, hermano Jorge. Gracias. Hermano Pedrito. Yo pensando en la historia que su merced contaba del Señor, yo he utilizado la voluntad de Dios como excusa, porque muchas veces uno, por la falta de fe, dice, no, yo no me muevo, me ha pasado igual, no me muevo hasta que como que Dios no le hable físicamente y le muestre a uno de manera más, podría decir, más terrenal, la manera de actuar, ¿no? Entonces, a veces utilizo yo la voluntad de Dios como excusa en mi actuar, en mi proceder. Bien. ¿Nadie más? Yo voy anotando aquí algunas cositas que van siendo bastante interesantes. Recuerden que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Hernando Prieto. Buenos días para todos. Dios. Bueno, a mí también, pues personalmente, me ha pasado esas preguntas de pensar si algo que le estoy pidiendo a Dios o sobre lo que estoy orando son mis emociones, son mis pensamientos o son la voluntad de Dios. Algunas veces, pues, encuentro como guía o respuesta en la Biblia y muchas otras veces orando o en algunos momentos llegan a mi mente como pensamientos que creo en ese momento que pueden ser una guía y voy a la Biblia a mirarlos. Pero muchas otras veces yo me pregunto por qué no encuentro esas respuestas o por qué no siento como una guianza y pasa tiempo y entonces ya lo relaciono como con lo que he escuchado, aunque no lo entiendo muy bien,
lo que llaman el silencio de Dios, estar en el desierto, estar en esas cosas. Y pues yo creo que como todos todavía tengo muchos interrogantes, muchas cosas que siento que no he encontrado una respuesta. Y en esas estoy esperando, digamos, en la oración, siguiendo preguntándole a Dios. ¿Cuántos años era que tenía Walter cuando murió? 91 años. ¿Cuánto duró esperando la voluntad de Dios? 70 años. La pudo percibir, la pudo sentir, la pudo ver. Algo pasó con él, pero la historia dice, le voy a leer textualmente, dice, dice acá, él era muy sensible a permanecer siempre en la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿la conocía? ¿Sabía cuál era? Bueno, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si les dijera que ahí está la respuesta, de pronto me pongo a profetizar también, porque es que la cosa es que cada uno tenemos que encontrar de Dios sus respuestas, porque uno de los puntos que vamos a leer precisamente es que está en Éxodo 27 y dice, oye, no tomen el nombre del Señor en vano, no tomen el nombre de Dios en vano, y uno se para aquí y puede decir, Dios me dijo, Dios le manda a decir, Dios habla, Dios no sé qué, si sé cuántas, y como vamos a ver hoy, eso es de tener mucho cuidado, bastante cuidado. La señora Jenny ha levantado la mano con todas las preguntas que tiene. Sí, quería preguntar, ¿qué es la voluntad? Para... Por ahora, la respuesta dejémosla para el final, ¿sí? Dejémosla para el final. Dejémosla para el final porque es bueno así. No, lo que pasa es que, aparte de la pregunta, quería decir que este tema es uno de los temas más complejos, tal vez, pero no porque sea misterioso. Los misteriosos somos nosotros. Pero sí me parece bonito en cuanto a que esto nos ubica muchísimo, ¿no? Y hay dos temas supremamente interesantes y además ligados, y es la soberanía. Por cierto, muy mal entendida y por supuesto mal aplicada, ¿sí? Por eso, pues hago esa pregunta para reflexionar, ¿qué es la voluntad? Gracias, gracias. Bien, lo bonito de todo esto es que van a ser 2 reuniones y entonces en la siguiente reunión de pronto vamos a encontrarlo. En el transcurso de la semana Dios nos va a contar y el domingo entrante vamos a exponer lo que Dios nos ha hablado sobre qué es la voluntad de Dios, porque ahí está en el tablero, la voluntad de Dios, ¿qué es? Y para no seguir, digamos, a ciegas, como si no tuviéramos ojos tropezando todos los días en algo que está ahí y que puede ser palpable, tocable, vivible, sin ninguna situación. Esto no es místico ni nada de esas cosas, eso lo sabemos, ¿cierto? Esto es tan real, tan vivible, tan tocable, tan palpable que uno queda hasta asombrado hay veces. Pero puede haber cierta confusión, puede haber cierta situación que no me permite a mí ver la voluntad de Dios. Hay muchas teorías, como dijo Jenny ahorita. Unos se plantan en una cosa, en cientos de cosas sobre lo que es la voluntad de Dios y hay hasta pasos para conocer la voluntad de Dios. Hay formas de orar para conocer la voluntad de Dios. Hay formas de ayunar, hay formas de yo no sé qué, todo con el propósito de que la gente conozca la voluntad de Dios. Es como preguntarle yo a usted cuál es su don. O yo decirle a usted, el don suyo es tal y tal. Dios dice que su don es tal. No, yo no puedo hacer eso.
porque es lo mismo que la voluntad de Dios. Si no la conozco, ¿cómo sé cuál es mi don? ¿Cuál es mi rol de esposo o de esposa? ¿Cuál es mi rol de padre? Si no conozco la voluntad de Dios como trabajador, como en la Biblia habla hasta del que era esclavo en ese tiempo, ¿cierto? Milena iba a decir algo. Sí, es que en el Salmo 40 dice que hacer la voluntad de Dios dice que traía para él, que era agradable, pero cuando esa voluntad es impuesta por mis emociones, ¿sí? O sea, no sé si son mis emociones o es la voluntad de otro que me dice, no, Dios te dijo esto, va a ser es una carga. Entonces, ¿cuál agrado va a ser hacer esa voluntad de Dios? Gracias. Gracias, Mile. Y sobre todo que lo que en la mayoría de las respuestas que uno da con respecto a la voluntad de Dios, lo primero que pone por delante es las conductas. Si me porto bien, si me porto mal. ¿Qué le digo yo? Si estoy hablando bien o mal. Lo que sea, ¿cierto? Pero casi siempre uno pone por delante conductas. Y si las conductas no son las más correctas, pues resultado, nunca voy a saber la voluntad de Dios. Porque no, ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios si es que mi vida no está caminando con la mano de Dios? No estoy tan pegado a Dios para saber la voluntad de Dios porque es que pequé, porque es que mentí, porque todo conductas, conductas, conductas. Pero esto es un escaloncito más. Precisamente en Jeremías 9, 23, 29 dice que su palabra es como fuego y además su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Eso es bien interesante lo que está escrito ahí. Bien. Salmo 69, 13 dice en la parte A, dice, si lo quieren buscar o solo anotarlo, dice, yo a ti oraba, oh Dios, al tiempo de tu buena voluntad. Yo a ti oraba, oh Dios, al tiempo de tu buena voluntad. Si este hombre duró esperando 70 años conocer la voluntad de Dios y se murió y no la conoció, pero el hombre era muy sensible a permanecer en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios que uno ora? Si no la conoce, si no sabe cuál es, ¿cierto? Bueno, yo a ti oraba, oh Dios, al tiempo de tu voluntad. Entonces me dio por leer los primeros versículos, ya ahorita, Nelson, que están en el Salmo 69 del 1 al 3. Esto es para una persona, vamos a describir a esta persona hablando de la voluntad de Dios. Salmo 69 del 1 al 3, ¿quién lo quiere leer? Salmo 69 del 1 al 3. Por favor. Jacqueline está ahí. Sí, hermanito, pero sin voz. Ah, bueno, entonces ¿Leo en otra versión? no, primero le damos en Reina Valera y después Yo lo leo en Reina ¿Puedo Valera. leer? sí, hermano Jorge, y después Jenny en otra versión. Gracias. Listo. Jenny ¿Quién en va a Reina- leer? Perdón. Jorge en Reina Valera y Jenny después en otra versión. Ay, hermano. Espera un momentito, por favor. Entonces, si quiere, yo lo leo en Reina Valera, ¿sí? Bueno, Sí, leo. Dice, Tú lo tenés. sálvame, oh Dios, por las aguas han entrado, dice, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. estamos hablando de la voluntad, ¿cierto? ¿Cómo es esta persona que parece, yo no sé si conoce o no conoce la voluntad de Dios? Jenny, en otra versión. Dice, oh Dios, sálvame, que estoy con el agua al cuello, que me hundo en un profundo cenagal y no tengo dónde apoyar el pie.
Me encuentro en el seno de las aguas y me arrastra la corriente. Estoy cansado de gritar. Tengo seca la garganta y me consumen mis ojos mientras espero a mi Dios. ¿Usted sabe lo que son 70 años en esa condición? 70 años palpando a ciegas, como sin ojos, tropezando al mediodía, como si fuera la noche más oscura. Yo creo que esto va a ser bonito porque no sé si siento en mi corazón esto, pero es como poder definitivamente poder percibir todo lo que Dios nos ha contado durante todo este tiempo. Podernos dar cuenta de lo que Dios nos ha dicho realmente en este tiempo y que nuestra vida trascienda, se salga de ahí donde está ese hombre del Salmo 69. Se salga de ahí porque al final ese hombre dice, yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? En una escasez de voz de Dios, de voluntad de Dios en la vida del creyente, en la vida del creyente. Nelson. Sí, es que mirando pues todo lo que está comentando, lo que ha dicho y las escrituras que hemos leído o que se han leído, tengo Jeremías 23-29 en otra versión y dice así. Dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente un sueño, y el que tenga mi palabra, que la diga tal cual es, que tiene que ver la paja comparada con el grano. Oráculo del Señor, ¿no es mi palabra como fuego? Oráculo del Señor, o mazo que cuartea la roca. Precisamente eso es comentarlo cada semana conforme a lo que estamos hablando. Esto es solamente una entrada. Hoy no sé qué va a pasar, pero es una entradita. Dice otro versículo, así que está en el Salmo 69, 6, dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jesús, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos la imagen visible de Dios, somos lo visible de Dios. Pero si estamos en la condición de los primeros 3 versículos, o si estamos como dice Isaías 59, 10 y 11, que es el que he hablado de palpar la pared como a ciegas, entonces dice, no sean avergonzados por mi causa los que confían en Dios. Por muchas veces hablar apresuradamente. Dios me dijo, Dios me habló, palabra de Dios y no sé qué, y cada día como que la cosa va de para atrás y no se ve nada de la voluntad de Dios. No es acusación, es que creo que Dios nos quiere llevar a eso, a poder entender un poco más nuestra vida de creyentes y desde la óptica, desde la posición en la que estamos como creyentes, que seguramente si no la hemos entendido, Dios nos la va a hacer entender. Si todavía no tenemos esa pasión por lo que somos, Dios nos va a hacer entender la pasión de lo que somos, la verdadera naturaleza de que estamos hechos hoy en día. El verdadero hombre o mujer de Dios que es usted y que soy yo. Seguros, como dice la escritura, seguros en él, absolutamente seguros en él. No por, ¿cómo se llamará eso? No por emociones o porque ya que más espero, sino pues me toca estar seguro en él porque qué más, ya le creí, ya qué más, sino porque sea una certeza en nosotros. Y tenemos un gran modelo que es ese que vamos a ver en la siguiente reunión. Bien. El Salmo 69 tiene un versículo como el versículo 14 empezando que dice así, sácame del lodo, sácame. Ese es uno de los primeros. El 16 dice, respóndeme. El 17, no escondas de tu siervo tu rostro. El 18, acércate a mi alma, Señor. Por favor, acércate a mi alma. Está hablando el mancito del versículo 1, 2 y 3. ¿Cuántas veces oramos exactamente lo mismo nosotros? O sea, yo he orado, Señor, mira,
tengo esta situación tan difícil y yo no sé qué es lo que pasa. He intentado aquí, he intentado acá, he intentado esto, he hecho esto, y nada, y nada, y nada, y nada. No sé qué será la cosa. Señor, ¿qué pasa conmigo? Entonces empieza uno a pensar. Empieza uno a pensar qué he hecho malo, qué pensé malo, cuál es mi vida mala. Y entonces por eso es que no recibo y es entonces estoy recibiendo esto porque es que necesito aprender aquello y lo otro y tales. Y empieza uno a elucubrar y dele, y dele, y dele, hasta que uno mismo se satisface con las mismas respuestas que uno se da. No las respuestas de Dios, las que uno mismo se da. Entonces ahí es donde vienen las desilusiones, el desgano de estudiar la escritura, el desgano de tener una comunión verdadera con Dios, el desgano de compartir como hermanos en la fe, el desgano de muchas cosas aparecen ahí, muchas, del buen trato a sus familiares, al entorno que tiene, empieza el desgano de todo, como este hombre que estamos leyendo acá. ¿Cómo será el de Isaías 59, que está a tientas, o sea, como andando a oscuras todavía? ¿Por qué? Porque necesitamos entender, hermanos y hermanas que están esta mañana acá, cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es de ser la voluntad de Dios? Ya les dije casi toda la respuesta. Pero necesitamos entenderlo, porque necesitamos es como ser colombianos y todavía no saber qué somos colombianos, o tenemos duda de que somos colombianos. Es como que yo no sé, voy a preguntar a ver al presidente si él dice que yo soy colombiano o no y le creo a él. Hay veces, bueno, no hay veces, necesitamos entender nuestra identidad para poder saber con certeza la voluntad de Dios, con certeza. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de la voluntad de Dios? Tengo escrito acá en mi cuaderno, como creyente, ¿cómo puedo estar seguro de la voluntad de Dios? Pues si somos 20 personas las que estamos ahorita acá, son 20 respuestas. Son 20 respuestas. Debería ser una. Pero ¿cómo puedo estar seguro de la voluntad de Dios? ¿Yo cómo puedo estar seguro de eso? Para no esperar lo de Walter Houston, 70 años, y morirme de 100 años o de yo no sé cuántos años, esperando que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. La parte A, creo que es. Voy a mirarlo acá. Ageo capítulo 1. ¿Alguien lo tiene? Toponía. Ageo 1. La parte 9, la parte capítulo Ageo 1, versículo 9, la parte A dice así, y lo miramos en otra porción. Dice aquí, buscamos mucho y hallamos poco. Buscamos mucho y hallamos poco. Y encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corremos a nuestra propia casa. Eso es muy clave para el estudio de esta semana. ¿Quién tiene una versión para la primera parte? Buscan mucho y hallan poco. Disculpa, ¿cómo es la cita? Primera de Ageo, Ageo 1, versículo 9, parte A. Yo tengo, dice, ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. ¿No les parece frustrante? ¿No les parece frustrante eso? Otra versión, si la tienen, para esa frase nomás, que está en la Biblia. Mi esposa va a leer, por favor. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Gracias. Vuelve y leen esa porción. ¿Fue Milenita o sí? Él dice él. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Bien. Milenita, lee la porción suya, por favor. Gracias, hermana Liz. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Anoten eso, no lo vayan a dejar
ahí como volando porque eso es parte de lo que necesitamos descubrir. Entonces, al suceder eso que acabamos de leer, no hay como desánimo, como esa cosa de que tanta rogadera y a mí no me han dado nada, y tanta oradera y tanta ir a la iglesia y esa estudiadera de la palabra y dele y nada, esas cosas, nada, a mí Dios no, yo creo que a mí Dios no me da nada. La verdad es que tanto que yo estoy esperando y a mí Dios no me da nada. Mire, lo mismo de siempre, llevo 10 años en esto y nada, o 15 o 20 y no. Mi hijo no cambia, mi mujer no cambia, mi esposo no cambia, mi tal no cambia, mi economía, sigo lo mismo. Esperamos una gran cosecha y lo que recibimos es un poquito. ¿Puedo Nada, terminar de leer todo el versículo? por favor. Dice, ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. Lo ¿Por qué? poquito. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Clave ese versículo, muy clave para lo que van a estudiar esta semana ustedes. Muy clave, muy clave. Bien. Entonces, Efesios 5 dice algo así. Efesios 5. Yo solamente estoy pintando un panorama, pues a mí digamos que he mirado un poquito más allá, pero quiero llevarlo un poco al paso para que todos nos metamos en esto. Voy a hacer un paréntesis aquí para hacerles una pregunta. La siguiente reunión quiere que la llevemos, la siguiente que habla de la voluntad de Dios virtual, porque yo saqué un salón para el 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre, 9 de la mañana. Saqué un salón para reunirnos ya presencialmente, como la reunión final de año, domingo 11 de diciembre, allí en el Parque de Villamar, en un salón grande que hay ahí. Entonces, eso es como para hacer una acción de gracias. No me parecería muy, ¿cómo se llama? Adecuado esto para el Día de Acción de Gracias. Entonces, para los hermanos que quieran estar reunidos ese día y que están aquí en Bogotá, por favor. No, y les iba a decir que si la llevamos para ese día, pero no. Vamos a hacerla el siguiente domingo acá, virtual también. Esta enseñanza también para los que están para afuera. Pero para que estén enterados, hermanos, domingo 11 de diciembre, reunión presencial en el Salón Comunal del Parque Villamar, donde está el CAI. Y si los de Pitalito se quieren venir y los de no sé qué, del Llano, todos, la hermana Berenice quiere venir, Floresminda de Guaduas, los espero aquí en Bogotá, la hermana Lucía también, la espero aquí en Bogotá. Los hermanos de Sogamoso, los espero en Bogotá también, domingo 11 de diciembre, reunión presencial. Cierro el paréntesis. Gracias, hermano Giovanni. La invitación de Dios mismo a través de Efesios 5 dice, es esta. Giovanni, sea entendido en cuál es la voluntad mía. Sea entendido en cuál es mi voluntad. Esto está en Efesios 5, 17b, parte B. Necesitamos ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tengo un versículo para discutir esta mañana. Todavía tenemos tiempo suficiente. ¿Qué razón? Perdón, me deja leer la parte B en otra versión de ese versículo? Por favor. Dice, al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Bien. Aquí en esta dice, hermanito, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Gracias, hermano, por lo que nos toca. Bien. Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6. Nos dijo tontos el hermano Pedro, pero bueno. Mateo 6. Versículo 10.
Mateo 6:10. ¿Quién quiere leer? Está el Señor Jesús enseñando a orar a sus discípulos. Y hay una porcioncita ahí que me llamó bastante la atención. ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Clave para el estudio de esta semana. Muy clave. ¿Cuál es? Yo voy a hacer una pregunta ahí como para poner un poquito más difícil la cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Que tiene que ser también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Que también tiene que ser en la tierra. Que los ángeles trabajen mucho, Por ejemplo, que se porten bien. se porten Tantas cosas. bien. Que se porten bien, exacto. Bien. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Cuando éramos católicos rezábamos eso y obviamente ni siquiera sabíamos qué era lo que estábamos rezando. Pero hoy que oramos, si oramos esto, si lo oramos, hoy 2022, ¿qué oraríamos? Si quisiéramos orar bien interpretado por el Espíritu Santo ese versículo. Bien interpretado. ¿Qué estaríamos orando? Bien. ¿Alguien quiere expresar algo sobre ese versículo que de pronto le llame la atención? No importa que sea lo que sea, porque hoy estamos en una mesa redonda. Algo que se le ocurra. No que se le ocurra, sino el interrogante que tenga o la idea que tenga de ese versículo. Porque es tan sencillo, porque lo hemos dicho tantas veces y de memoria no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ahí está diciendo? ¿O qué se le ocurre? A mí algo que me sorprende es que hace una diferencia entre el cielo y la tierra, pero dice, o sea, vívase aquí lo mismo que se vive acá. Ajá. Entonces me parece pues, maravilloso el hecho de saber que puedo vivir aquí lo que se vive allá. Y que no hay dos voluntades. Lo bueno es que no hay dos voluntades, hermano Pedro. Eso que usted está diciendo es una sola voluntad. En el cielo y en la tierra hay una sola voluntad. Eso es bien interesante. Venga tu reino, punto. Es una oración completa con todo el significado. ¿Cómo es que dice la oración en español? Con sujeto, predicado y todo lo demás que tenga una oración. En esa frase está, venga tu reino. Y después dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto está interesante para el estudio de esta semana. No dejar perder esas ideas que son supremamente interesantes para poder llegar. ¿Alguien quería decir algo? Sí, recordando que lo que hemos aprendido es que yo soy esa tierra, ¿no? Si yo soy esa tierra y ese reino está morando en mí, debo saber quién soy en él, ¿no? Para poder vivir esa voluntad. ¿Será que esto ha pasado o pasa en la vida del creyente ese versículo 10? Son preguntas ahí. Gracias, Milena, por las cosas que dice. Bien. Pues pienso, el reino de los cielos es del Señor Jesucristo. Y Él dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Mi oración entonces, venga tu reino, en mí ya está. Es orar que el reino de los cielos venga a los que se están perdiendo. Y ejecute de su voluntad en la tierra como en el cielo. Quien la va a ejecutar en la tierra, pues obvio la iglesia. Pero bueno, la próxima semana tendremos mejores respuestas. Bien. Para estudiar en su casa, porque recuerde que vamos a ver dos cosas que pues he ido estudiando aquí con mi esposa, y es ¿por qué los hombres tienen poder? Los hombres de iglesia, pastores, apóstoles, profetas y todo. ¿Qué es lo que le genera a ellos ese poder que hace que tantas multitudes los sigan a ellos? Escuche que estoy hablando de personas, de hombres, que los sigan a ellos.
Hay una frase, Dios me dijo. Y si el man dice Dios me dijo, eso es palabra de Dios. Entonces toca seguir a aquel que conoce la voluntad de Dios. Porque cuando uno dice Dios me dijo, y hermana Dios te dice, y porque Dios, y porque yo no sé qué, entonces eso genera poder en los hombres. Poder. Recuerden eso, genera poder en los hombres, porque hace que muchos otros hombres lo sigan, ¿cierto? Esa es la primera. Pero también es, ¿cuál es la invitación entonces? ¿Cuál es la invitación entonces? Porque si los hermanos que están acá presentes ponen sus ojos en Giovanni o en Jenny o en aquel que se pare aquí a llevar una enseñanza que porque, yo no sé, dice cosas bonitas o yo no sé cuántas, pues la dirección va equivocada. La dirección va totalmente errada porque a uno le cuesta mucho ir a encontrar la voluntad de Dios como para decir la voluntad de Dios para usted es tal. Entonces esto es otra clase de invitación. La invitación es a otra cosa. Es a poner los ojos donde cada uno de nosotros lo tiene que tener puesto con absoluta certeza de que todos podemos tener esa misma comunión, de que todos podemos escuchar la voz de Dios, de que todos podemos conocer la voluntad de Dios, absolutamente de todos. Es más, estoy seguro que la sabemos. La sabemos, la hemos dicho acá casi en todas las enseñanzas, ¿cierto? Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ahora necesitamos es que eso sea entendible para nosotros. Por ahí hay una porción de la escritura que dice, para estudiar en casa estos dos temas sobre lo que significa usar el nombre de Dios en vano, que significa lo que eso pasó durante la historia de usar el nombre de Dios en vano, y usar el nombre de Dios en vano es Dios me dijo, sin haber Dios hablado. Es eso. Y por eso las desilusiones y los fracasos en las personas. Tanto porque alguien dijo lo que Dios no dijo y se lo contó a la congregación, o al pueblo, o a la ciudad, o porque cree que Dios le dijo a sí mismo una cosa que jamás le dijo, producto de sus deseos y de sus emociones, y también para atrás porque tampoco me resultó ese tema. Y sobre todo por donde tenemos puestos nuestros ojos. Jeremías capítulo 23 y Ezequiel capítulo 13. Son dos capítulos de la Biblia que nos enseñan un poco lo que Dios dice al respecto de lo que estamos hablando. Jeremías capítulo 23, eso es para estudiar en su casa, y Ezequiel 13. Hoy no lo voy a ver acá. Bien, ¿escucharon algo que dice, porque con esperanza debe arar el que ara? Con esperanza el que ara la tierra la ara. ¿Para qué? Para recibir el fruto de la tierra que está arando, ¿cierto? Él va a arar, va a sembrar y está seguro que le va a salir porque esa es su esperanza, ¿cierto? Eso somos nosotros, o sea, creyentes sin esperanza, ¿para dónde va? Creyentes sin saber ni de dónde viene, ni por dónde va a pasar, ni a dónde va a llegar, pues ¿qué esperanza es esa? No hay ninguna esperanza. Con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Siempre, aquí tiene que haber, en el corazón del creyente debe existir la esperanza como una luz realmente muy grande, muy grande. Eso está en Corintios 9, versículo 10. Primera de Corintios 9, 10. Y voy a poner un par de cositas hoy acá para que estudiemos también en la semana, unos versículos donde dice cuál es la voluntad de Dios. Ahí dice, la voluntad de Dios es, así literal. Eso los busqué en la concordancia y ahí me salió, la voluntad de Dios es, para meditarlos, para estudiarlos. Bien. Mateo 18, del 12 al 14, Jenny. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermano Pedro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hermana Lady, o Lady, la esposa de Jorge, la hermana Liz. Segunda de Pedro, capítulo 2, la familia Beltrán en Ibagué. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mateo 18, del 12 al 14.
No voy a decir nada hoy, así que tranquilos. Mateo 18 del 12 al 14. Énfasis en Dice, el 14. ¿qué Énfasis os en parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. 14. Vuelve y lo repite, hermana Jenny. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Si esa no es la voluntad, entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cierto? Que todo, Señor, que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Esa es la voluntad, que ninguno se pierda. Bien, otra voluntad. Primera de Tesalonicenses 4:3. No sé a quién le dije esa. A mí. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación. Bien, ese es, ahí dice, esta es, la voluntad de Dios es. Bien, ¿de qué estar hablando eso? Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Ya? Sí, te abrí. Bueno, dice el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién tiene otra versión para esa, por favor? Porque estamos hablando de que la voluntad de Dios es dar gracias en todo en Cristo Jesús. Sí. Dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, como creyentes en Cristo Jesús. Y para el revés, Gracias. Primera de Pedro 2:15. más abajo, para que no te quede tan cortico. Primera de Pedro 2:15. ¿A quién le dije? No me acuerdo. Un momento. Perdón, hermano Giovanni, ¿puedo leer la de Primera de Tesalonicenses 5:18 en otra versión? Por favor. Dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. Gracias, hermana. Gracias. Gracias. Segunda de Pedro. Es que usted había dicho segunda de Pedro y es primera de Pedro. Primera de Pedro 2:15. Qué pena. Primera de Pedro 2:15. Alexander Beltrán, bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el 3:17, usted misma. ¿De primera de Pedro? Sí, señor. 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, la voluntad de Dios es hacer el bien. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Bien. ¿Hay material para estudiar esta semana? Hay buen material para estudiar. El aporte para el siguiente domingo va a ser muy enriquecedor, hermanos. Muy, muy enriquecedor. Yo sé que va a ser muy bonito porque pues todos vamos a estudiar. Quiero terminar diciendo, cuando hoy se dice, Dios dice, palabra de Dios, Dios me dijo, la voluntad de Dios es, eso engrandece al hombre. Cuando se lo dice a terceros. No cuando es para mí, cuando yo soy el que estoy viviendo la voluntad, sino cuando yo le profetizo a otro. Y entonces, si algo llega a salir, mejor dicho, ese hombre
se puso en lo más alto de lo más alto. Pero la voluntad de Dios es personal, absolutamente personal. Dios tiene que contarle a usted, me debe contar a mí cuál es su voluntad. Hay dos hijos a los cuales el padre les dijo vayan a trabajar. Y el uno dijo que iba y no fue, y el otro dijo que no iba y fue. Y entonces la pregunta que hacen en ese texto es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi padre o del padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Esa también es para meditarla. Eso está en Mateo 21, del 28 al 32. Es muy bueno meditarla. Jenny, ¿qué era lo que iba a decir? Se fue. Mira, ¿Puedo decir algo? por favor, Por favor, señorita. señorita. Es que mire que esta semana, fue la semana pasada, no me acuerdo, yo leí algo con Pablo lo dice, pero es que la verdad no me acuerdo dónde lo leí. Pero él, parafraseando, él más o menos dice lo siguiente: entre más usted se ocupa de la carne, más piensa en eso. Y por eso, bueno, y mientras usted más, lee la Biblia, busca al Señor, ¿cierto? La comunión, entonces uno piensa más en lo espiritual y encuentra la voluntad de Dios, que realmente es espiritual, que realmente no es mi voluntad, porque mi voluntad son mis deseos de la carne, ¿sí? Es lo que yo necesito y eso me trae estrés, eso me trae pensar solo en eso. En cambio, si yo pienso más en lo espiritual, pues yo vivo más relajada de verdad y con menos problemas y enferma. Entonces me di cuenta que sí, definitivamente yo lo analicé, lo medité, yo dije, pues ahí está. Cuando yo más tengo relación con mi papá, pues ahí tengo menos me ocupo en esos deseos de mi carne. Porque yo pienso a veces, ay, ¿cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué debo hacer? Bueno, sí, también dice, lleve sus peticiones delante de mí, porque usted tiene necesidades, porque le presenta un problema, por lo que haya sido. Pero realmente yo, a medida que uno lee más la Biblia, de verdad que uno encuentra cuál es la voluntad de él. Y todo es espiritual, realmente no es nada carnal. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro, algo así que dice Pablo. Rana. Ok. Hermana Jenny, necesito para terminar, por favor, el Salmo 40, los primeros 3 versículos. Hablando de, ¿Jenny está ahí? Aquí estoy. Salmo 40, Sí. ese hay que estudiarlo, es muy lindo. Salmo 40, del 1 al 3, y yo leo otra porción. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es un hombre que conoce o no conoce la voluntad de Dios. Este es uno que salió del otro, que estaba en el mismo pozo y ya pasó a otro estadio. Exactamente. Aquí dice, en el versículo 7, en el 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, la hice pública. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Quieres cerrar, Jenny? Pero quiero preguntar algo. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere aportar algo más de lo que
hoy podamos decir en esta reunión y engrandecer un poquito la idea. Hernando, ¿quiere aportar algo? Sí, señor. Me quedé pensando en el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Recordé el versículo de que es el reino de los cielos y que no lo es, donde dice que porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ujú. Entonces relacioné eso como que esa es la voluntad que hay en los cielos, la voluntad del Padre en los cielos, y que sería la misma que quiere en la tierra. Ahora es como entender qué es esa justicia, qué es esa paz y qué es qué es ese gozo en el Espíritu. ¿Cómo se vive eso aquí en la tierra? ¿Cómo lo vivo yo en mí? Jorge tiene levantada la mano. Sí, señor. Pues encontré este versículo que creo que está como apropiado para esta enseñanza también. Dice, eso está en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jorge. ¿Alguien más? Juana Jenny. Bueno, estaba pensando que una pregunta de estas, ¿cómo lo hace patinar a uno, no? Resulta que llevamos estudiando juiciosamente acerca de la identidad. Entonces Dios viene y le pone un espejo, dijo hoy Milena. Y entonces le dice, mira tu identidad. Y entonces uno dice, ahora entiendo por qué tan insistente. Porque él repite y repite y repite de una y de otra manera enseñanzas para que el carácter de el creyente realmente esté tomando la forma correcta. Pero con una pregunta de estas es muy fácil notar que el carácter del Padre no está claro para mí. ¿Por qué? Porque entonces con una situación X, no importa, ni vamos a entrar en detalles, eso no tiene nada que ver, lo que sea. Entonces simplemente viene una serie de cosas a nuestra vida que uno dice, y entonces. Pues es un tema maravilloso porque no, digamos, no es que los demás no sean maravillosos, ¿cierto? Pero de verdad que el tema de la voluntad y el tema de la soberanía ubican demasiado al creyente, ¿sí? Entonces, por eso digo hoy lo que digo. O sea, es un tema muy bueno, pero es un tema que valga esta oportunidad para hacer una reflexión. Nosotros venimos hablando, venga, reflexione y reflexione. Entonces uno a veces le gusta, no a veces, yo creo que la mayoría de las veces nos autoengañamos muchísimo, ¿sí? Por varias razones. Una, a veces no queremos ser negativos, ¿no? Y eso está bien, porque ser positivos, mire que ayuda muchísimo, pero también es muy bueno hacer un juicio correcto, porque Dios dice que nosotros tenemos las capacidades de hacerlo. Y para eso le da uno el conocimiento, para eso viene la enseñanza. Y ¿sí? se puede preguntar. Exactamente. Entonces uno puede hacer una evaluación, pero la evaluación no es hacia afuera, la evaluación no es externa, la evaluación es yo. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que yo entiendo? Pues entonces
el resumen del día que uno puede ver después de una enseñanza de estas, es decir, pues de razón, como dijo la reina, que Confucio se inventó la confusión y entonces estamos Kung Fu. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener esto ya súper claro. Honestamente lo digo. Esto debería estar claro. ¿En qué aspecto debería estar claro? Una sola cosa. Hoy lo dijo la hermana Lisette. Nosotros deberíamos tener claro que Dios no cambia. Y eso debería producir mucha seguridad en el creyente. Independientemente de la situación que sea. ¿Sí? Entonces, es algo muy bueno, absolutamente, para hacer una autoevaluación de cómo estoy entendiendo a mi Dios. Y con razón, a veces no sabemos qué hacer. Entonces se nos olvida que también tenemos una voluntad. ¿Y para qué no la puso Dios? ¿Acaso Dios ha enviado muñequitos para él hacer lo que quiere con la gente? ¿Acaso Dios es un Dios que se propone hacer 20 hombres igualitos cuando habla de la imagen para que actúen como máquinas? ¿O más bien nos hizo diversos, únicos, con una multiforme sabiduría? Y quienes se supone en la iglesia mostramos y manifestamos el carácter y la naturaleza de Dios, porque dice Primera de Pedro que nos hizo partícipes de ella, ¿cierto? Luego, ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que entonces esto es para hacer una reflexión y decir, bueno, pues, ¿qué es lo que yo estoy reflejando? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo? Porque Dios nunca va a manipular a ninguna persona. Nunca. Hacer la voluntad de Dios o esperar hacer la voluntad de Dios, lo tenemos malentendido desde el punto de vista, desde el principio, que nos sentamos a esperar el que me va a mandar a hacer hoy. Como si yo fuera un objeto de Dios que lo mangonea y lo manipula. Y eso desdice del carácter y la naturaleza de Dios. Dios no tiene máquinas. Dios le dio al hombre una mente para que entienda, una voluntad para que actúe, ¿cierto? De acuerdo a lo que entiende. Y unas emociones para manifestar libremente. Libremente. Entonces, eso sería contradictorio y absurdo si esperamos que el hombre solamente actúe basado en unas directrices. Hoy usted va para allí, usted para allí, como si Dios estuviera haciendo, como si estuviera manipulando una cantidad de marionetas. Eso desdice el carácter de Dios. Desdice de un Dios que tiene un carácter maravilloso y ha diseñado al hombre con una individualidad para que cada uno desarrolle sus capacidades, sus habilidades. Y ojo, libre voluntariamente. Y que lo basan en la soberanía de él. Exactamente. Entonces hay una guerra. Eso es como cuando, yo no sé quiénes han visto boxeo o lucha libre, o esas peleas que realmente son aberrantes, de esos que los meten a dos personas dentro de una jaula a darse patadas y puños y toda esa cosa. Entonces hay como una guerra entre la situación que se vive versus la voluntad de Dios. Y ahí hay una guerra que se necesita dirimir sin subir a ese cuadrilátero, solo por entender, que es lo que creo que Jenny está diciendo. No se necesita ese tipo de batalla cuando la identidad es clara. No se necesita ese tipo de batalla. Antes de subir al cuadrilátero ya hay un vencedor, por decir algo así. He entendido quién soy. ¿Usted se imagina si eso fuera así? ¿Qué podríamos decir de nuestro Dios? No, pues un juez tirano. ¿Qué podría? Simplemente hágase usted esa pregunta, hermano, cada uno, de manera individual. Pregúntese usted, si eso fuera así hoy, en este instante,
¿Qué podríamos pensar de ese Dios? ¿Cómo sería ese Dios? Si nos toca estar aquí listos y pendientes solo para qué será lo que me toca hacer. Cuidado, se mueve a la derecha, a la izquierda, entonces no le atiné, no, entonces qué desgracia la que me viene encima, porque ahora qué martirio, qué desgaste de vida. ¿Realmente ese es nuestro Dios? ¿Realmente conocemos el carácter y la naturaleza de ese Dios, de ese papá? Pues fíjense cómo algo tan sencillo como lo que se está tratando esta mañana nos pone a patinar. Y es buenísimo. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto lo ubica a uno. ¿En quién estamos confiando? Todavía en un Dios que va a mandar el látigo de pronto, uy, a mí me cae hoy, de pronto es a mí a la que me toca, uy, quién sabe qué me viene esta mañana de pronto, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Entonces es demasiado importante lo que estamos tratando y para reflexionar mucho. Yo creo que sí nos corresponde ponernos a estudiar y sobre todo, pienso yo que hay que hacer una reflexión acerca de todo lo que él viene enseñando. Es que la respuesta ya está, ¿sí? Pero entonces esto es lo que muestra claramente que eso es solo conocimiento, ojo, ¿sí? Entonces es como haber recibido una cantidad de teoría y unas clases allí, pero a la hora de una aplicación, fíjense cómo patinamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Ya nos lo viene diciendo el Espíritu Santo y yo lo he repetido también. ¿Cómo viene él diciendo qué están haciendo con lo que yo enseño? ¿Sí? Es que eso no es para almacenarlo, ni guardarlo, ni dejarlo allí. Créame que Dios no echa en saco roto. Él sí sabe por qué. Pero nosotros también necesitamos estas llamaditas de atención, porque necesitamos mirar qué estamos haciendo, cómo vivimos nuestros días, cómo vemos la vida y cómo nos enfrentamos frente a situaciones. Como lo hace todo el mundo, debería ser así. Pues es real. Estos días he escuchado mucho a un hombre que dice que el creyente esconde, disfraza detrás de la espiritualización, de la espiritualidad, de esa morronguería, ¿cierto? Se oculta, se disfraza y no se quiere vivir la realidad, pero lo que sí tenemos es una realidad que no podemos evadir. Y decía ayer en algo que escuchaba, recuerde que Dios se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? ¿Para fingir que era un espíritu? Cuando se hace carne, Él quiere mostrar algo. Y está dentro de una realidad, en medio de pecadores, en medio de prostitutas, en medio de ladrones, en medio de borrachos, en medio de mentirosos, en medio de enfermos. Esa fue la realidad que Él vino a ver. ¿Cómo? Estuvo en medio de eso. Nosotros estamos aquí, pero ¿cómo abordamos nosotros? ¿Cómo solucionamos? Y si me viene una situación, ¿cómo la afronto? Igual como cualquier natural. Entonces, ¿de qué nos sirve lo que hemos recibido? ¿Sí? Que eso no es para tenerlo allá guardado y archivado. Tengo tantos tomos bonitos, sí, pero ay, venga a ver cómo soluciono. No, pues realmente esto es para sentarse uno a pensarlo muy bien, qué es lo que viene diciendo el Señor. Y repite de una y de otra manera. Entonces, maravillosa esta enseñanza, demasiado reflexiva para autoevaluarnos, como lo he dicho, no con autoengaño, sino con muchísima objetividad. ¿Dónde estoy yo en el asunto? ¿Cómo estoy? ¿Qué me quiere decir hoy Dios? Entonces, pues solamente me queda decir que los invito mucho a meditar y a estudiar esta semana para que el próximo domingo, pues, mutuamente nos edifiquemos. Hermano, ¿Oramos? no sé si el hermano Pedro iba a decir algo.